Saludos, estimado tutor y estimados compañeros del curso de Antropología. Mi nombre es Luis Ramón Cordón Rico, pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco al CERES de Guavita, Boyacá. En esta ocasión quiero compartirles el tema de la unidad 2, fase 2, cultura, un concepto antropológico, acercándonos a un concepto antropológico de cultura. Para ello debemos primero profundizar de una manera muy sintética qué es antropología. Su mismo nombre lo indica, antropología es el estudio científico del hombre, del ser humano. El ser humano que se desempeña su rol en una comunidad, en el mundo. Para ello, la antropología estudia de manera generalizada al ser humano, al hombre. De ahí dependen muchas circunstancias, muchos signos, muchos significados acerca del hombre, sus costumbres, sus tradiciones. De ahí depende la cultura que ha sido el principal tema, el tema central de estudio, de investigación de la antropología. Este tema de la cultura, este término de cultura, ha traído mucha controversia durante muchos siglos. Para ello determinamos que en general el término de cultura se refiere a aspectos no biológicos o fenómenos. Por el contrario, el término cultura se adentra en la parte más interior, más intrínseca del ser humano. Estudia todos sus comportamientos, sus tradiciones, un conjunto de símbolos, de signos, del lenguaje, muchas tradiciones que pasan de generación en generación, que el ser humano va pasando de generación en generación. Para ello, el hombre, el ser humano, es estudiado por la antropología dentro de la cultura, que ha sido el principal eje de estudio de la antropología. Encontramos que es un dinamismo o unos símbolos dinámicos, como por ejemplo el arte, la tecnología, la moral. Dentro de la moral encontramos esa parte de costumbres, esa dimensión de las costumbres religiosas, cómo debe comportarse el ser humano dentro de una sociedad, toda la parte moral, toda la parte que le indica cómo es su proyección frente a un sinnúmero de personas, es decir, frente al mundo, frente a la comunidad. La cultura ha tenido diferentes conceptos desde el punto de vista filosófico, desde la sociología, pero en el día de hoy queremos profundizar en el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista antropológico, la cultura antropológica se refiere al conjunto dinámico, como lo decía hace un momento, que forman las creencias, los conocimientos, el arte, la tecnología, la moral, las costumbres, incluso las lenguas o el idioma, que son inculcadas por los pueblos a todas las generaciones, se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, las artes visuales, la música, la literatura, podemos decir que son transmisiones que hace el ser humano o un grupo de seres humanos a todas sus generaciones, desde los más adultos, desde las personas de avanzada edad, hasta los niños se van transmitiendo estas costumbres, estas tradiciones para lograr una identidad, la identidad de un pueblo. Eso es lo que es cultura, se crea una identidad. Pero quiero recalcar en esta exposición sobre el término cultura desde el punto de vista antropológico que la cultura no puede ser dispuesta o puede ser transmitida por un solo hombre. Un solo hombre no hace cultura. La cultura se debe hacer en comunidad. Eso es lo que llamamos cultura. La cultura debe estar expuesta a una sociedad y debe estar transmitida por un grupo de personas, un grupo poblacional que es una comunidad o lo que llamamos un pueblo, que transmite su cultura y que lo identifica y lo diferencia de otros pueblos. También encontramos que estas diferencias deben ser explicadas y estas diferencias las explica la antropología, deben ser explicadas pero no juzgadas. También encontramos que estas diferencias de cultura son diferencias, como su mismo nombre lo indica, culturales. No podemos juzgar estas diferencias, no podemos ir al estudio de la raza o a diferenciar sus credos, no. Son
diferentes formas de expresión del ser humano frente a la sociedad. También encontramos una diferencia entre sociedad y cultura. La cultura es, como lo decía hace un momento, hace un instante, es un grupo de tradiciones, un sinnúmero de tradiciones que tiene un pueblo. Y la sociedad es el grupo poblacional, el grupo de personas donde se desarrolla esa cultura, donde el ser humano, donde el grupo de personas puede expresar su cultura. Por lo tanto, es necesario mirar el significado profundo de cultura. El significado profundo de cultura que viene de la palabra o del verbo latino colere, que significa cultivar. Ese significado de cultivar. Al hablar de cultivar podemos decir que cultivar es cuidar. Poniendo el ejemplo o colocando el ejemplo de una planta que se siembra la semilla, se riega, se le agrega tierra, abono, se cuida, cuando está grandecita se poda, se arreglan las hojas, se deshierva, se le hace plateo según la planta que sea, y desde ahí esperamos unos resultados, que es los frutos, el fruto que da esa planta, para poder lograr tener una buena recompensa de todo nuestro esfuerzo. Así, de una manera metafórica, podemos decir que la cultura también en el alma, cultivar en el alma los valores, las tradiciones, el arte, el idioma, las costumbres, la moral, costumbres religiosas, cultivar los atributos del alma, lo que hace que en un pueblo nos diferencie o nos identifique de otro pueblo, que es nuestra propia cultura. Eso es lo que debemos nosotros experimentar desde el punto de vista cultural. De ahí que, digamos, en ocasiones, popularmente, aquella persona es más culta que otra persona. Entonces, de ahí viene la cultura, que una persona que se dedica al estudio, que se dedica a la parte espiritual, que se dedica a profundizar en el conocimiento de la ciencia, de la religión, de la parte intrínseca del ser humano, está generando cultura, pero por sí solo no puede transmitir esta enseñanza, esta cultura. Debe estar en sociedad para lograr transmitir los signos, todo lo que él ha aprendido, transmitirlo a otras generaciones, porque como lo decía hace un momento, no podemos concebir la cultura solo con un hombre, de manera individual. No se puede concebir la cultura, porque ya no sería cultura. La cultura se gesta desde el interior de una sociedad, de un pueblo, de un conjunto de personas que se llama comunidad. Y esa transmisión es lo que llamamos en nuestros tiempos transmisión cultural. Muchas gracias.